¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición AM en este día lunes. Gracias por acompañarnos en este 5 de julio, iniciando una nueva semana. A esta hora de la mañana, 8 en punto, empezamos nuestra revisión habitual de 30 minutos con las informaciones más importantes para adelantar la pauta del día de hoy y también para contarles detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a comenzar con nuestro resumen de inmediato, marcado, por supuesto, como ha sido la agenda de los últimos días, por la Convención Constitucional que comenzó su trabajo en el día de ayer, en un proceso que ustedes habrán visto se desarrolló con altos y bajos, con ciertos incidentes en la mañana y con un proceso que luego termina de manera bien exitosa, fluida, eligiendo a la presidenta Elisa Loncón y al vicepresidente Jaime Baza. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esperamos para el día de hoy las reacciones y la lectura que haga el mercado también sobre este tema, sobre el proceso de instalación. Hay algunas señales políticas que podría empezar a leer el mercado en relación a la elección de presidenta y del vicepresidente, a la forma en la que se comportaron los convencionales en términos de pactos políticos, a los hechos de violencia que ocurrieron en la previa de la instalación de la convención. Esos puntos son los que empieza a mirar el mercado y hay que recordar que el mercado lee con atención estos hechos políticos en la elección del 15 y 16 de mayo, cuando elegimos a los 155 convencionales. Al día siguiente, el IPSA cayó 9,33%. Otros analistas en el mercado dicen que la información de la convención ya está internalizada en los datos del IPSA, del dólar. Veremos qué es lo que ocurre en el día de hoy, un tema para estar atentos en esta jornada. Vamos a estar hablando también del bono PYME, este instrumento de apoyo económico para las micro y pequeñas empresas que comenzó su entrega durante este fin de semana con la postulación de más de 490.000 empresas que ya están haciendo el trámite para comenzar con este proceso. Seguramente en las próximas horas superará las 500.000 para acceder al bono de 1 millón de pesos, un pago único de 1 millón de pesos bajo el requisito de haber sido conformadas como empresa antes del 31 de marzo de este año, tener a lo menos una persona contratada en ese periodo también, haber sufrido una disminución de sus ingresos. Son requisitos que no son copulativos, pero de todas maneras el proceso va a ser un alivio importante, sobre todo para las empresas más pequeñas, para las micro, que sabemos lo han pasado muy mal en el contexto de la pandemia. Vamos a estar revisando ya también detalles de ese proceso. Por otro lado, mientras se entregan este tipo de ayudas, las dirigidas a las empresas y también el IFE universal, y junto con los retiros, el mercado, el comercio se está moviendo y con fuerza. Ya hay un sector, el automotor, que se ha recuperado de manera importante respecto a un 2020 que fue paupérrimo, con ventas que se han cuadruplicado en el caso del sector automotor y que incluso han subido, si es que lo comparamos con un año normal como el 2019. Junio fue un mes de importantes ventas para el sector automotor, subieron en más de 24%, como les contábamos, en comparación a 2019, y se vendieron más de 34.000 autos. Todo esto hace mejorar además las proyecciones anuales de ventas para el sector en nuestro país. Ya revisamos más detalles en unos instantes. Estaremos hablando también en esta edición de Agenda Económica y vamos a profundizar en la entrevista de hoy en la situación que se está viviendo con el dólar. El tipo de cambio subió 8 pesos en el cierre de la semana anterior. Finalmente logró estabilizarse con un descenso, de 8 pesos para estabilizarse en torno a los 733 pesos por divisa. Bueno, las razones son bien interesantes porque tienen que ver principalmente con lo que ocurre en el mercado internacional después de varios días en los que había tenido una tendencia al alza el tipo de cambio. Datos en el desempleo de Estados Unidos el viernes finalmente tiraron a la baja el tipo de cambio. Ojo que hoy día el cobre está subiendo, se cotiza en $4.33 la libra y eso podría darle otra razón al tipo de cambio para un nuevo descenso en el día de hoy. Por último, revisamos los datos del mercado, como siempre, con una semana, la anterior, que cerró en términos favorables para los mercados a nivel internacional. Los últimos datos que recogió el mercado de Estados Unidos el viernes en materia laboral podrían dar un nuevo impulso también en esta semana. Hoy día está sin operaciones Wall Street, feriado por la celebración del Día de la Independencia de este 4 de julio. De todas maneras, revisemos cuáles son algunos de los datos del mercado en el arranque del día de hoy que nos dan referencias. El Eurostoxx está subiendo 0,11%, Londres subiendo en 0,48%, el DAX alemán lo ven en pantalla cayendo, pero muy poco, 0,05%, mientras que el Nikkei cerró con una baja de 0,64%. El IPSA, recordemos, el viernes cayó 0,7%
y el dólar, ya les contábamos, cerró en 733. Lo que vaya a ocurrir en la jornada de hoy también puede marcar parte de la semana para el IPSA, considerando ese contexto político que ya comentábamos al inicio de esta edición. Bien, 8:05, nos vamos a revisar ya algunos de los datos y temas más importantes con esta entrega de los mecanismos de ayuda para las empresas que empezó ya en vigencia durante este fin de semana, alcanzando a casi 500.000 empresas, 1 millón de pesos directo con esta postulación que se realiza a través del Servicio de Impuestos Internos. En la siguiente nota de Javier Espinosa vemos más detalles al respecto. Ahora voy a hacer un campo. ¿Viene aquí a buscarlo? Sí. ¿A la caja? Sí. Oiga, ¿y significa una ayuda para usted? Totalmente, sí. Soy solo. Héctor forma parte de una minoría. Está dentro de los beneficiados con el bono IFE universal, pero es uno de los pocos que cobra el dinero de manera presencial. Con paciencia, espera su momento. No tengo otra alternativa, así que hay que aceptar las colas y todo eso. No tiene ninguna cuenta bancaria, por lo que la única vía, dice, es retirar el dinero de manera presencial. Son cerca de 670.000 los chilenos que, como Héctor, recibirán el pago del IFE universal de junio por caja. 44.000 de ellos a través de Banco Estado, el resto en la caja de compensación Los Héroes, como ellas y ellos. Un proceso que se inició este viernes, pero que, atención, es programado. Es decir, las personas son notificadas del día en que deben acudir a las sucursales a buscar el pago. Entre este viernes y el 15 de julio se concretará la totalidad del pago presencial del IFE universal de junio. Son varios días porque tenemos que evitar las aglomeraciones en los diferentes lugares de pago. El pago es de 177.000 pesos para familias de un integrante, llegando a los 500.000 para una familia de 4 personas. Una ayuda para quienes pertenecen al 100% del registro social de hogares y que conforman familias con ingresos de menos de 800.000 pesos líquidos por integrante. Algunos jubilados, otros trabajadores de empresas que no lo han pasado bien. ¿Hace cuánto tiempo tienen el local? El local tiene como 7 años ya. ¿Y este último año cómo fue? ¿El más duro? El más duro. Tuvimos que suspender trabajadores, también reestructurar nuestros costos. Ambas se enteraron hace poco de algo que esperaban hace mucho. Podrán optar a un bono para pequeñas y medianas empresas de 1 millón de pesos. Para ello deben inscribirse desde este viernes. Te beneficia y te ayuda. Te salva de tantas cosas que estamos, porque igual ha habido pérdidas, cosas que se han botado, que se han vencido. Y deudas arrastradas desde los momentos más duros de la pandemia. Para acceder hay que ingresar a la página web del Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl. No hay que postular, sino que inscribirse. Está destinado para quienes en 2020 tuvieron ventas por menos de 740 millones de pesos en total. El requisito es ser una empresa vigente. 1, que hayan tenido en algún momento del año 2020 algún trabajador. 2, o que hayan tenido un par de ventas en el año 2020 o un par de ventas en el año 2021. Todas las empresas con iniciación de actividades anteriores a marzo de 2020 podrán acceder y además aquellas que pagaron IVA en 2019 recibirán un adicional equivalente a 3 meses de este impuesto con un tope de 2 millones de pesos. Por supuesto que esto viene a colaborarles porque se entiende que este ha sido un impuesto de retención que históricamente le ha traído problemas del flujo de caja para las pymes. Como extra, empresas como las de Ingrid Reyes, que tienen una mujer como titular, podrán incrementar su bono en un 20%. Hay muchas mujeres que lideran empresas y que tienen que quedar un poco como desvincularse de sus hijos, entonces son sacrificios un poco más altos, así que estoy muy conforme con que sea un 20% más. 820 empresas podrían verse beneficiadas y también comerciantes de ferias que solo deberán contar con permiso municipal para acceder a esta nueva ayuda que para algunos llega tarde, pero que todos desean recibir. Bueno, y el Ministerio de Hacienda ya ha hecho los primeros balances respecto a las ayudas que se han entregado a través de este mecanismo. Son cerca de 500.000 empresas y probablemente en las próximas horas se supere esa cifra las que ya han podido postular a este beneficio. En la práctica es una inscripción, no un proceso de postulación con un estudio o un análisis, porque los requisitos son bien básicos. Lo único que se pide es haber tenido al menos un trabajador contratado en el año 2020 o haber declarado ingresos por venta
ventas al menos 2 meses en 2020 o haber declarado ingresos por ventas al menos 2 meses en 2021. O bien, y este es un concepto bien general, ser alguno de los rubros más golpeados. Como vemos, los criterios son bien bajos. Se espera que llegue a cerca de 800.000 empresas este bono. La mayoría de los que han postulado hasta ahora o que se han inscrito para recibirlo son principalmente de la región metropolitana, más de 183.000 personas acá, más de 46.000 en la región de Valparaíso y más de 36.000 en la región del Biobío hasta ahora, según el primer balance del Ministerio de Hacienda. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:10. En medio de un contexto del mercado laboral que ha estado bien complicado, lo veíamos la semana pasada, la participación laboral ha ido a la baja y hay algunos sectores que derechamente hablan de problemas para contratar trabajadores. Es ese el escenario que están trazando, por ejemplo, en el sector exportador de fruta. Según un sondeo hecho por la Federación de Fruteros, el rubro acusa tener una falta de casi 50% de trabajadores, lo que podría impactar en la cosecha de la temporada estival, dicen. Lo que llama, por supuesto, a la curiosidad, dado los indicadores de desempleo que hay en nuestro país y de cerca de 1 millón de personas que han salido del mercado laboral desde el comienzo de la pandemia. ¿A qué se atribuye fundamentalmente? El ministro Patricio Melero lo conversaba aquí en Agenda Económica el viernes pasado, a la confusión que pueden tener muchos trabajadores que temen perder los beneficios o bonos que está entregando el Estado si es que son contratados. Y aclaraba muy enfáticamente que no había incompatibilidad entre esas cosas. Una persona con contrato puede acceder igualmente a todos estos beneficios. En lo que plantean en Fedefruta en particular es que a casi la mitad de los más de 500 encuestados han subido las remuneraciones en al menos 20% en el sector. Sin embargo, eso no mejora en la situación de contratación de trabajadores. ¿Y cuáles son las razones? Fundamentalmente, ¿cómo lo ven en Fedefruta? Bueno, el 92% de los productores asegura que hay trabajadores que temen perder estos beneficios estatales y se suman las consecuencias de mantener las fronteras cerradas, dicen, porque el 36% de los frutícolas afirma que debido a esto hay menos cantidad de extranjeros en el rubro. Nos vamos ahora a revisar detalles de un sector que ha tenido muy buenos números en los últimos meses, de la mano, como decíamos, de los retiros del 10%, de algunas ayudas estatales también que han dinamizado al sector automotor. Muy buenos resultados tuvo en el mes de junio, con crecimiento de 295% respecto a las ventas que se habían registrado en el mismo mes, junio del año pasado. Claro, en plena pandemia todos los indicadores económicos se desplomaron y para este sector fue un año fatal el 2020. De esta forma, entonces, la recuperación de junio logra niveles récords con un crecimiento, como decíamos, de 295% para llegar a más de 35.000 unidades vendidas. Pero si uno hace un contraste con un año normal, junio del 2019, por ejemplo, antes de la pandemia, bueno, de todas maneras hay un incremento fuerte de solo 24,8%, mucho menos que el registro año a año, pero que de todas maneras da cuenta de un sector que para este mes está mucho más dinámico que lo habitual. En términos acumulados, ya en el primer semestre del 2021, el sector automotor ha vendido más de 178.000 vehículos nuevos, un aumento de 74% con relación al mismo periodo, pero del año 2020. Bien, 8:13. Nos vamos a ir a otro tema para analizar información internacional, en particular lo que ha ocurrido con Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, que este lunes deja su cargo como CEO de Amazon. Estamos revisando el sitio web de CNN en español, nuestra cadena hermana, quien da cuenta precisamente de este hecho. No es una sorpresa, ya se había anunciado en febrero, pero de todas maneras marca el cierre de un ciclo para la empresa que es el retailer más grande del mundo. El fundador de esta compañía tecnológica entrega este lunes su título de CEO, dice esta nota, a Andy Jassy, poniendo fin así a una carrera de más de 2 décadas al mando precisamente de Amazon. Sigue siendo el dueño de la empresa, pero esta vez Jeff Bezos da un paso al costado para enfocarse en otros ámbitos. Por ejemplo, en su empresa de viajes espaciales, Blue Origin, en su trabajo también en otras compañías como The Washington Post y otros asuntos relacionados a la filantropía.
marca, como decíamos, el cierre de una era y de todas maneras va a ser un hecho que va a marcar también el rumbo de Amazon. Recordemos que el mercado va a estar leyendo también con mucha atención lo que ocurre con la empresa. Generalmente cuando se producen estos cambios hay algunas turbulencias y hay riesgos también para la compañía. Pero como decíamos, Bezos seguirá siendo el dueño de esta empresa que ha pasado a ser o le ha permitido pasar a ser uno de los hombres más ricos del mundo. 8:15, nos vamos ahora hasta Estados Unidos para revisar detalles de los datos de desempleo que se conocieron el viernes y que dan señales bien importantes respecto a la buena marcha que tiene la primera economía mundial. Estados Unidos anotó la mayor creación de empleos mensual en 10 meses. Las nóminas aumentaron en 850.000 puestos de trabajo y de este modo entonces se consolida un mercado laboral bien robusto. El análisis del mercado sobre estos números era bien favorable porque superó lo que se esperaba. Es el resultado de distintas medidas que ha ido implementando el gobierno, decían los analistas, como un proceso de vacunación que ha sido bien exitoso, las ayudas estatales también y el desconfinamiento del país. Pese a esas positivas cifras, de todas maneras la tasa de desempleo subió, pero a muy poco, 0,1 puntos, y llega a un 5,9%. Si lo comparamos con Chile, por ejemplo, donde estamos en un 10%, la situación es bastante más favorable en el país del norte. Este aumento, de hecho, en la tasa de desempleo se debe a que hay más gente buscando trabajo que aquellos puestos que se han ido creando. Pero de todas maneras es una buena señal la que se refiere a la creación de puestos de trabajo, no solo para Estados Unidos, sabemos lo importante que es esto para el mundo entero, dado el carácter que tiene la mayor economía mundial. Revisemos parte del análisis de estos números conocidos el viernes. Este es un proceso histórico, sacar a nuestra economía de la peor crisis en 100 años, impulsado en parte por nuestro exitoso proceso de vacunación, además de elementos del plan de rescate estadounidense. En pocas palabras, nuestra economía está en movimiento y tenemos al COVID-19 en fuga. Sí, tenemos más trabajo por hacer para que Estados Unidos se vacune y así todos vuelvan a trabajar. Nuestro objetivo es lograr el pleno empleo. Y eso significa mantener nuestro ritmo de crecimiento laboral. Joe Biden destacando las medidas entonces impulsadas por el gobierno, un enorme plan de inversiones de más de $1 billón. Y ojo, que las cifras de desempleo van de la mano de un aumento de los sueldos también. Subieron 0,33% en el mes, 3,6% anual. Esto ha empujado también el dólar y precisamente será ese el tema que vamos a abordar al regreso de la pausa en nuestra entrevista del día de hoy. Conversaremos sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio acá en Chile, con el retroceso de los 8 pesos de la semana pasada. Al regreso de la pausa volvemos con eso. Bien, estamos de vuelta, 8:21 para analizar lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país, el precio del dólar que cerró la semana pasada con una fuerte baja. Vamos a conversar de este tema, estamos en contacto con el jefe de estudios de Mercado Capitaria, Ricardo Bustamante. ¿Cómo está, Ricardo? Gracias por el contacto. ¿Cómo está, Sebastián? Gracias por la invitación. Buenos días. Ricardo, bueno, la semana pasada el dólar lo vimos por sobre los 740 en su momento, pero al final de la semana cierra con una fuerte baja. ¿Qué es lo que está moviendo el tipo de cambio por estos días? Efectivamente, son varios los factores que hemos visto que impacten en el tipo de cambio en los últimos días, Sebastián, donde, como bien tú dices, lo vimos en niveles bastante elevados. De hecho, se acercó a los 760 pesos y algunas semanas antes había estado a los 690 pesos. Mucha volatilidad ha mostrado el dólar debido a diversos factores. La gran caída que sufrió durante los últimos 8 días aproximadamente, hablando de días hábiles, se debió principalmente a una intervención que hizo Hacienda, donde empezó a generar una mayor cantidad de subasta de dólares, precisamente el miércoles de la semana antepasada, donde ese incremento en la subasta de dólares genera expectativas de un exceso de oferta de corto plazo, y a mayor oferta, obviamente que como ocurre con cualquier bien o servicio, la cotización del dólar mostró este fuerte debilitamiento, sumado a que el Banco Central de Chile comenzó a cambiar un poco la orientación monetaria y dejó en visto que sobre la mesa ya está la opción de una posible alza de tasas, lo que es un factor alcista para la moneda local. Ajá. Entonces, Ricardo, con esa mezcla de factores, pareciera difícil todavía
ver uno solo como para tratar de orientar a los compradores de divisa, a quienes transan en el mercado, ¿no? Como un factor relevante para seguir en las próximas semanas. Exactamente. Todos nosotros tenemos que estar bien pendientes de lo que pase con el dólar. Hay que considerar de que tiene implicancias, por ejemplo, inflacionarias por lo que es la importación cuando vemos un elevado precio del dólar. Por eso tenemos que estar todos bien pendientes y son muchos factores, como bien tú dices. En la parte local, en el escenario local, tenemos lo que ha hecho Hacienda, las nuevas predicciones con respecto al Banco Central de Chile. Hemos conocido datos muy optimistas de IMASEC, muy positivos, lo que también generan volatilidad porque aprecian al peso chileno debilitando al dólar. Perdón. Y también tenemos la incertidumbre política de cara a las elecciones de fin de año. Eso es solo la parte local. Y en la parte externa tenemos desde Estados Unidos una Reserva Federal que podría comenzar a dar estos posibles anticipos de que va a iniciar su proceso de retiro de estímulos que todos están esperando, pensando en el año 2022, pero incluso se está especulando que a fines de este año podría comenzar, lo que es un factor clave para el dólar, y también lo que esté pasando con China. China, no hay que olvidar de que liberó una reserva importante de cobres hace algunos días atrás, ha tomado algunas medidas que han impactado al mercado, especialmente con algunas acciones tecnológicas chinas, que si bien no tiene un impacto en la cotización del cobre, que es nuestro driver principal para medir lo que pasa con el tipo de cambio, pero sí genera incertidumbre con lo que está haciendo China hoy en día, y eso es un factor adicional de temor al mercado internacional, y por supuesto que se ha visto reflejado en el precio del cobre, con la liberación de metal y todo. ¿Sí? Vamos analizando algunos de esos componentes. A nivel local, por ejemplo, el tema de la incertidumbre política era interesante verlo en detalle. Después de lo que ocurrió en la convención este fin de semana, por ejemplo, con el proceso, la instalación, ¿tú crees que el mercado tiene incorporada esa información o puede ser algo que mueva la aguja esta semana? El mercado ya lo tiene incorporado y de hecho es una situación que lo que vimos el día de ayer, que comenzó con algunos disturbios, con una incertidumbre en términos de lo que podía pasar en el primer día de la convención, pero ya después se pudo constituir y pasó digamos que se dejó de lado esta incertidumbre inicial. Obviamente que eso genera tranquilidad para el mercado, no lo toma como una situación de incertidumbre. Además que ya estaba bastante claro de que podrían venir algunos escenarios que no fueran tan fáciles para que saliera todo de forma expedita. Entonces es algo que el mercado ya consideraba. Lo que sí va a ser muy importante es la carrera presidencial, porque hoy en día todas las encuestas y prácticamente todas las semanas tenemos cambios interesantes. No hay alguien que esté liderando con claridad y eso implica incertidumbre, y como hemos visto sobre todo desde octubre del año 2019, a medida que incrementa la incertidumbre a nivel país, obviamente que es una situación que no es positiva para los ojos de los inversionistas, y eso implica una apreciación del dólar. Sí, y es posible saber cómo esos factores, los internos y externos, se van balanceando, Ricardo. ¿Qué creen ustedes respecto a lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas? ¿Sobre cuál de esos factores podría pesar más? Muy buena pregunta, porque son tantos los factores, Sebastián, que están sobre la mesa que hay que tratar de tener un orden y priorizar en cuáles son los que hay que prestar más atención. Con respecto a China y el cobre, la verdad es que debiéramos ver cierta estabilidad en el precio. Algunos incrementos puntuales, pero los datos de China, algunos han estado saliendo ligeramente por debajo de las expectativas. Ahora, las expectativas son extremadamente ambiciosas en China por la recuperación que ha tenido. Entonces, no son datos malos, pero tampoco son datos extremadamente positivos, lo que genera cierta estabilidad al precio del cobre aproximadamente los niveles actuales. Ese sería un factor que no deberíamos estar considerando tanto para el corto plazo. Lo que sí, a estar muy atentos con los datos de Estados Unidos, especialmente con los datos inflacionarios. Si se sigue demostrando una inflación que salga sobre las expectativas en la principal economía del mundo, la Reserva Federal debiera comenzar un proceso de retiro de estímulos. Eso es alcista para el dólar a nivel generalizado. Y sin lugar a dudas va a impactar al dólar en Chile con una mayor apreciación. Y en la parte local, ojo con la incertidumbre que se venga de aquí a fin de año. Si es que seguimos viendo que no existe una claridad y que incluso se genera mayor temor con respecto a las elecciones, debiéramos también ver un dólar más apreciado. Si bien deberá haber cierta volatilidad, lo más probable, Sebastián, por los factores expuestos, es que empecemos a ver a un dólar que se empiece a apreciar cada vez más frente al peso chileno. Bien, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días y sobre todo en esta jornada también para ver cómo viene la semana. Ricardo, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias por la invitación, Sebastián. Buen día. 8:27, estamos cerrando Agenda Económica, pero antes queremos hacerles una invitación para que nos acompañe a nuestra edición de Agenda Económica PM, porque hoy comenzamos con una serie especial en la que tendremos la oportunidad de conversar
con los encargados del área económica de los programas de los candidatos presidenciales que van a las elecciones primarias del próximo 18 de julio. A las 7 de la tarde con 45 minutos comienza la edición de Agenda Económica PM. Hoy parte esta serie con la conversación con Tomás Flores, el encargado del área económica del programa de Joaquín Lavín, el economista de Libertad y Desarrollo, estará en conversación con Nicolás Paut y mañana estaremos revisando, por supuesto, también bien temprano detalles de esa conversación. Gracias por acompañarnos. Viene Mario Arriagada con las noticias internacionales. Buen día.